Mi hermano fue poseído por un espíritu en pena. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco. Compartido por un suscriptor de Facebook. Mi familia me llama Charlie de cariño, tengo 19 años y he pasado una de las más temibles experiencias en estas pasadas vacaciones de verano. Lo que más me inquieta de todo esto es que me pasó en un lugar donde menos me lo hubiera esperado, en un hotel. Me considero una persona común y corriente, ni tan lista ni tan tonta como para caer en bromas. Sin embargo, con mi hermano mayor suelo llevarme un poco rudo, y más cuando salimos a pasear en familia. Era el primer día de nuestras vacaciones, estábamos mis padres, mi hermano mayor Julio y yo. Mi madre, que tenía tiempo organizando unas vacaciones familiares en Huatulco, apartó unos 4 días en un hotel un poco apartado de la zona costera. Realmente no estábamos tan lejos, solo que el hotel se perdía entre la zona comercial. Parecía una vieja casa abandonada, con un aspecto victoriano que se quedó estancado en el tiempo. Tenía algunos arreglos para dar una apariencia familiar. Me gustaba mucho, a pesar de tener una atmósfera sombría. Dejamos nuestras maletas en la habitación 237 y nos dispusimos a explorar el lugar. La primera noche, el insomnio me mantuvo despierto. No sabía si se debía a los ronquidos de mi hermano o a los de mi padre, pero no podía conciliar él con facilidad. Fue entonces cuando entre las sombras, percibí una ligera bruma que parecía moverse por la habitación. Era inusual, pero parecía humo que se desplazaba entre las camas. Me hice rápidamente el dormido cuando aquella bruma pasó casi justo frente a mi cara. Parecía que algo le había llamado la atención, pues se quedó bastante rato allí, a un lado mío. Estuve a punto de gritar de miedo, pero no sabía si me creerían. Al final, su presencia ya no se sintió. Intenté encontrarle una respuesta lógica y terminé atribuyéndolo todo a la antigüedad del lugar. No obstante, una vaga sensación de inquietud me acompañó hasta el amanecer. Al día siguiente, durante el desayuno, mencioné lo que había ocurrido. Julio, con su típica sonrisa burlona y sus gestos desagradables, me sugirió que debería dejar de ver tantas películas de terror o terminaría visitando a un psiquiatra. Mis padres se rieron y no lo tomaron muy en serio, aunque noté un destello de preocupación en mi madre. Después de un día cansado de estar en la playa, caminar durante horas y comprar uno que otro recuerdo, nos acostamos todos a dormir. Yo estaba exhausto, hacía mucho que no descansaba como se debía y ahora no quería interrupciones mientras dormía. Encendimos la televisión y nos quedamos mirando una película. Yo no aguanté más y me quedé profundamente dormido. Me desperté aproximadamente a las 2 de la madrugada. Mis padres dormían al igual que Julio, pero me di cuenta de que la televisión estaba encendida, con la señal de emergencia a todo volumen. Busqué el control por todas partes y me di cuenta de que Julio lo tenía en sus manos. Se lo quité y apagué el televisor. De pronto, por un instante, una sensación de escalofríos recorrió mi espalda, pero luego desapareció. Fue solo un segundo. Pensé que a lo mejor me estaba enfermando y por eso había sentido eso. Me dispuse a dormir nuevamente, y en cuanto cerré los ojos, la televisión se volvió a encender. No era un televisor muy moderno, por lo que pensé que quizás estaba descompuesto. Nuevamente lo apagué y me acosté. Pero unos segundos después, la televisión se volvió a encender por sí sola. Me molesté tanto que, cuando me levanté para desconectarla, me encontré con que mi hermano estaba parado justo entre la cama de mis padres y la nuestra. Le pregunté a Julio si se encontraba bien, solo le veía la espalda. Nunca me di cuenta en qué momento se había levantado. Le dije que, si se trataba de una mala broma, ya no lo soportaba. Encontré el control remoto y apagué el televisor en vez de desconectarlo. Apenas puse la cabeza sobre la almohada cuando se volvió a encender. Me levanté molesto para desconectar la televisión. Ya estaba harto de este tipo de bromas. Cuando lo hice, quedó todo en silencio y a oscuras. Al darme la vuelta, me di cuenta de que mi hermano no estaba allí, se encontraba sobre la cama, dormido profundamente. Había sido una situación inusual, pero la verdad no me quité de la cabeza la idea de que todo era una broma de Julio. Me fui a acostar, me acomodé de tal manera que le daba la espalda a Julio,
cuando de pronto sentí una presencia extraña sobre mi cabeza. Miré hacia un lado, esperando ver a Julio, cuando de pronto vi el rostro de una mujer con ambos ojos hundidos. Todo su rostro parecía desfigurado, y luego me dijo, «Ayúdame». Me aventé a un lado de la cama con miedo de que esa cosa me hiciera algo, pero al voltear no había nadie allí. Esa noche, a medida que pasaba, las experiencias se intensificaron. Escuchaba susurros a mi alrededor, los objetos se movían solos y extrañas sombras que se escondían entre los rincones. Fue una terrible noche en la que no pude volver a conciliar el sueño. Cuando pensé que todo había terminado, me desperté casi a las 2 de la mañana otra vez. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que Julio estaba junto a mi cama. Pero algo andaba mal, su mirada estaba vacía, parecía no estar consciente de sí mismo. Le pregunté qué le pasaba, pero no me respondió. Entonces se acercó a la mesa y de ella levantó a lo alto un objeto filoso, grité con fuerza pidiéndole a Julio que no lo hiciera, que se tranquilizara. De pronto, la luz se encendió, eran mis padres, me preguntaron qué ocurría, yo apunté hacia donde estaba Julio, pero no estaba allí, me di la vuelta y me percaté que estaba durmiendo en su cama. Traté de explicarle todo a mi padre, pero no me creyó. Tuve que tranquilizarme, con la idea de que todo había sido una mala pesadilla o una mala pasada de mi imaginación. El último día, algo cambió. Mis padres decidieron salir a explorar la ciudad, dejándonos a Julio y a mí solos en la habitación. Parecía que todo estaba en orden, cuando de pronto, sentado en la esquina, Julio me miraba con una sonrisa inquietante. De repente, se levantó y comenzó a caminar hacia mí con pasos lentos, sus ojos me veían fijamente. Le pregunté si se encontraba bien, pero al parecer su verdadera intención era agarrarme. Sus manos me tomaron por el cuello, apretando con fuerza. Luché con todas mis fuerzas, pero su agarre era firme. Busqué con las manos algo para poder pegarle y, por fortuna, encontré el control remoto, el cual le aventé a la cabeza. Me soltó en cuanto hizo impacto. Aproveché el momento para correr hacia afuera de la habitación. No recuerdo qué sucedió después de eso, pues caí desmayado en el pasillo. Cuando desperté, estaba en un hospital. Mis padres estaban junto a mi cama, ambos con los rostros pálidos y los ojos llenos de preocupación. Me explicaron que habían vuelto al hotel para encontrarme inconsciente y a Julio también desmayado en la habitación. Fue entonces cuando Julio entró en la habitación, con ojos temerosos y apenados. Afirmó no recordar nada, y estaba tan asustado como yo. Mis padres decidieron no indagar más, atribuyéndolo todo al estrés y al agotamiento. Regresamos al hotel al día siguiente. Mis padres habían prolongado nuestra estadía un poco más, pensaban que quizás era necesario tener un poco más de descanso. Esta vez, Julio y yo también estábamos paseando. No obstante, hubo un momento en que les pedí a mis padres que me dejaran ir al hotel y que ellos siguieran caminando. Les mentí, diciéndoles que me dolía la cabeza y que debía descansar. Tenía que investigar qué había sucedido y no podía quedarme en esa habitación un día más, esperando a ver qué sucedería esa noche. Me acerqué a uno de los botones del hotel y le pregunté con quién podía hablar sobre la historia del lugar, o precisamente si había ocurrido algo en una de las habitaciones. El chico fue muy amable y me contó lo siguiente: hace mucho tiempo, una familia se había hospedado en una de las habitaciones de lujo, la misma en la que estábamos nosotros. El hijo mayor había enloquecido y asesinado al más joven en un ataque de celos. Desgarrado por la culpa, se quitó la vida poco después. Según las historias, su espíritu había permanecido, vagando por el hotel en busca de su salvación. Quedé impactado por la historia que me contó el botones del hotel. Parecía que las experiencias extrañas que habíamos vivido en la habitación estaban relacionadas con este trágico suceso del pasado. Quise preguntar a algunos otros empleados del hotel y a algunos huéspedes para ver si habían experimentado algo similar en otras habitaciones o si conocían más detalles sobre la presencia del espíritu. Algunos admitieron haber sentido una presencia inquietante o haber presenciado fenómenos inexplicables, como objetos moviéndose por sí solos o susurros que pedían ayuda, como me sucedió la primera vez. Armado con esta información,
Volví a la habitación con la intención de enfrentar cualquier manifestación paranormal que se presentara y encontrar una forma de ayudar al espíritu en su búsqueda de salvación. Sabía que mis padres y Julio regresarían más tarde, así que conseguí un par de velas, las encendí y comencé a hablar en voz alta, ofreciendo mi comprensión y apoyo al espíritu atormentado. Le pedí que encontrara la paz y que dejara de perturbar a los huéspedes del hotel. Por un momento pensé que se encontraba detrás de mí. Sentía su presencia, y una corriente helada de aire pasaba constantemente por mi nuca, erizando mi piel. No pasó nada más después de eso. Todo se mantuvo tranquilo, mis padres y Julio regresaron de pasear. Yo ya había guardado todo y apagado las velas, simulando que no había pasado nada en su ausencia. Durante esa noche, experimenté algunos fenómenos inexplicables nuevamente, pero esta vez sentí que la presencia era menos amenazante y más desesperada. En voz baja, continué hablando con calma y compasión, intentando transmitirle al espíritu que no estaba solo y que había comprensión y ayuda disponible para él. Las manifestaciones se fueron volviendo menos intensas y frecuentes. Parecía que el espíritu estaba comenzando a encontrar cierta paz. Y de repente, cesaron. Ciertamente fue una noche tranquila, o por lo menos así lo sentí yo. Las cosas ya se sentían diferentes y yo ya no me sentía amenazado. Dejamos el hotel al día siguiente. Yo había hecho todo lo posible por ayudar al espíritu atormentado del lugar. Pero, antes de dejar la habitación, me quedé un momento solo antes de irnos y le dije en voz baja que prendería una veladora en mi casa por su descanso. Además, le comenté que no sentía ninguna represalia o coraje por lo que hizo. Regresamos a casa después de eso, llevando con nosotros la carga de nuestras experiencias. A decir verdad, en ocasiones, cuando me encuentro solo con Julio en nuestra casa, aún siento esa sensación de locura en su mirada que lo consumió, y el temor de que me ataque nuevamente vuelve otra vez. Ha habido noches de pesadillas que me recuerdan eso, y en varias de esas ocasiones me he tenido que salir a dormir a otra habitación o a la sala. Es algo que quizás no se vaya tan fácil. Por mi parte, cumplí lo prometido e incluso le encendí su veladora en la iglesia de la colonia. Todo lo que pasó en el hotel me lo he guardado silenciosamente hasta ahora que se los comparto. Mi familia ha estado un poco más unida desde entonces, así que hoy en día, cuando salimos de vacaciones, mi padre ya escoge otro hotel. Yo he tenido la curiosidad de regresar y preguntar si sirvió de algo lo que hice o si notaron alguna diferencia, solo para saber si el espíritu de ese joven descansa en paz.